toda esa representación gráfica que yo les comentaba que es tan importante a la hora de poder entender estos datos, que les va a servir muchísimo no solamente para la prueba de transición, sino que para la vida. La representación gráfica que nosotros utilizamos cuando hablamos de estadística es fundamental y ocupamos diferentes gráficos. Tenemos el primero que es el más común, que es el gráfico de barras, pero antes de presentarlo, se me olvidó decir que es muy importante que sepan en qué casos pueden ocupar cada uno y en qué casos no. Es muy importante que sepan y que recuerden de dónde vienen las variables. Las variables recuerden que pueden ser cualitativas o cuantitativas, y en caso de ser cuantitativas pueden ser discretas o continuas. En el caso que, por ejemplo, sean discretas, podemos ocupar gráficos de barra. ¿Por qué? Porque podemos entonces decir cuántas veces, por ejemplo, aparece un dato repetido. Vemos aquí a la izquierda la tablita donde dice que tenemos distintos datos, dato 1, 2, 3, 4, 5, están ordenados y tenemos una frecuencia asociada a cada uno de ellos. Entonces digamos que el dato 1 se repite a veces. Es decir, que si nosotros vemos el gráfico de barras, va a estar con una A refiriendo cuántas veces se repitió. En este otro caso, el dato 2, vemos que se repite B veces y ese B va a ser un número menor. Ya, obviamente acá estamos inventando los números, pero es para que se hagan una idea. En este tipo de gráficos se pueden observar que las barras indican la frecuencia entonces de cada una de las variables, permitiéndonos comparar las variables a partir de la altura que van a tener estas barritas. Estos tipos de gráficos suelen utilizarse para representar datos cualitativos también, no solamente cuantitativos, porque este eje X puede estar o no ordenado, para que tengan mucha comprensión con eso. El otro gráfico que es clásico es el gráfico circular o el de torta, como algunos le dicen, o queque, dependiendo qué más les guste comer, que sea redondo, pizza, etc. Y los gráficos circulares hacen algo similar, pero ocupan la frecuencia relativa con respecto a un círculo. Es decir, que si yo tengo distintos datos, digamos que tengo 5 datos, con cada una frecuencia A, B, C, D, E, como igual que el caso anterior, puedo tener también una frecuencia entonces relativa. Recuerden que yo les enseñé a calcular la frecuencia relativa dividiendo por el total de datos. Entonces ustedes pueden calcular la frecuencia relativa de cada uno y ustedes saben que estos promedios de alguna forma o estos porcentajes tienen que sumar, si yo los sumo todos, un 100%. Entonces yo podría pensar que ese 100% es como una torta y que yo puedo cortar los pedazos de tal manera que las áreas de esos cortes representen ese porcentaje con respecto al área total. Entonces, por ejemplo, la frecuencia con respecto al total me va a dar un ángulo con el que yo voy a dividir esto con respecto al 360, que sería el ángulo completo. Entonces, o el ángulo o el área, da lo mismo, van a ser ambos equivalentes, me van a permitir discernir de cuánto es el porcentaje, por decirlo, de dato que yo tengo. Entonces, imagínense acá, estamos hablando de que el dato 1 va a ser el dato verde, en este caso, representado aquí en este gráfico como el verde, donde A sería un número bien alto, por eso es mayor esta frecuencia. Y así con el resto de los datos. Entonces los gráficos circulares nos permiten observar cómo se reparten las diferentes variables en el total de los datos. Es decir, mientras más grande sea una sección circular, o el trozo de la torta, mayor será la proporción que se tendrá con respecto al total. Nos van quedando más gráficos y aquí tenemos, por ejemplo, el famoso histograma, que se ve bastante parecido al gráfico de barras, pero fíjense que cuando nosotros veíamos el gráfico de barras veíamos estos palitos, ¿no? Y que están separados en los datos. Ahora lo distinto es que vemos que están juntos. Y es porque ahora yo agarro los intervalos y grafico con respecto a los intervalos. O sea, esto está ordenado. O sea, esto tiene que ser con variables continuas. Fíjense que en el anterior eran variables discretas y ahora vamos a hablar de variables continuas. Y yo aquí veo entonces la frecuencia de cuántas veces se repite cierto intervalo. Y por eso vemos que acá es mayor la frecuencia del intervalo A junto con el C y así uno puede ir analizándolo. Y en general, este dato que está aquí a la izquierda va a ser el inicio del intervalo. Digamos entonces que, por ejemplo, yo estaba estudiando las alturas de las personas, esto era 1,50 m, por ejemplo, 1,55 m. Entonces, si yo veo las alturas de las personas de 1,50 m, 1,55 m, voy a ver que aquí, por ejemplo, puedo tener a 1,50 m y aquí voy a tener a 1,55 m. Entonces, estoy viendo todas las personas que están dentro de este intervalo. Cuando yo tengo un intervalo así, digo que el intervalo es cerrado. Pero cuando yo tengo un intervalo como el que está acá a la derecha, digo que es abierto. Esto sería cerrado y esto sería abierto. ¿Y cuál es la diferencia entre un intervalo abierto o cerrado o semiabierto o semicerrado? Significa que estoy considerando un lado abierto y un lado cerrado. Estoy considerando que el último valor de ese intervalo no está considerado. El último valor no está considerado. Por ejemplo, acá, cuando yo estudio a las personas entre 1,50 m y 1,55 m, estoy incluyendo a las personas que midan exactamente 1,50 m, pero si hay alguien que mide justo 1,55 m, lo voy a dejar afuera y lo voy a pasar al siguiente intervalo.
y así se grafican. Los histogramas entonces son muy similares a los gráficos de barra, pero son utilizados para variables continuas, donde las variables son intervalos de datos. Esto puede ser útil para representar estaturas, pesos y más. Nos quedaría entonces estudiar los últimos dos gráficos. Tenemos entonces al polígono de frecuencias, que uno dice, uy, polígono, pero polígono lo vimos en geometría, pero ¿por qué estamos viendo la nueva? No se preocupen, no es un polígono como un heptágono, hexágono, cosa rara, sino que simplemente esta línea va a ser una línea poligonal. Es una línea que, nada, es recta por ciertas partes. Esto no tiene una curva, siempre es una recta. Entonces, cuando hablamos de polígono de frecuencia, es relacionado con respecto a las marcas de clase. Recuerden que yo les dije hace unos instantes que cuando uno tiene un intervalo, uno puede calcular el promedio de ese intervalo que le vamos a llamar clase o marca de clase. Esta clase va a corresponder como al punto medio. Entonces, si nosotros veíamos como el histograma anterior, veíamos que estos eran algo de este estilo, como que, por ejemplo, en el dato 1 yo tenía un intervalo que encerraba todo esto. Luego, si yo calculo justo, pero justo el promedio de este intervalo va a estar en la mitad y eso va a corresponder al punto A que estoy marcando aquí. Ese punto A, entonces, si yo borro todo el intervalo que acabo de hacer, va a corresponder a la marca de clase de este dato. Entonces, si yo solamente pongo los puntitos de las marcas de clase, voy a encontrar un punto aquí, un punto acá, un punto aquí y así, donde la altura va a ser representada por la frecuencia que representan esos valores. Finalmente, si yo junto esos puntos, voy a tener la línea poligonal como yo les decía anteriormente. Entonces, este es el polígono de las frecuencias, porque grafica las frecuencias en función de las marcas de clase de cada uno de mis intervalos de datos. Entonces, los polígonos de frecuencia son una representación gráfica similar al gráfico de barras que permite comparar las frecuencias de las variables rápidamente diferentes. En este gráfico se marcan los puntos que representan la frecuencia de los datos y después simplemente se trazan líneas que los unan ordenadamente. El último gráfico que vamos a ver es como el hermano del anterior. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos graficar la frecuencia acumulada de los datos? Lo que hacemos entonces es ocupar el polígono de frecuencias acumulada o también conocido como ojiva. ¿Cómo se grafica esto? Ustedes lo que tienen que hacer es, al igual que el polígono de la frecuencia, marcar el puntito e ir acumulando con respecto a los valores que hay. Entonces, en este caso hay dos formas de hacerlo. Acá está hecho de la forma no tan clásica, que sería marcar el primer valor del intervalo e ir acumulando a medida que uno termina el intervalo. Aunque hay gente que calcula la marca de clase y lo hace de ahí y va sumando las frecuencias que están aquí. Entonces lo que deben hacer es simplemente graficar acumuladamente las frecuencias. Y esta se puede representar la frecuencia acumulada de los datos de la misma manera que el polígono de frecuencias, con la diferencia que se debe considerar la frecuencia acumulada en cada punto. Hay que notar que este gráfico nunca va a ser decreciente. Yo nunca voy a disminuir la frecuencia acumulada, siempre se va a ir acumulando, entonces siempre va a ir creciendo, no hay frecuencias negativas. El número de datos siempre va a ser mayor o igual a cero. Yo nunca voy a tener un número de datos negativos, para que tengan siempre eso en consideración.